decía yo, Mendelssohn es el opuesto a, eh, a Schumann. ¿Por qué? Porque no necesariamente el extremo de la pasión implica un sentimiento más fuerte, puede implicar también un desequilibrio. Decía el sabio mexicano Alfonso Reyes que no funciona pasión sin razón. Y yo creo que tenía razón. Ese es el Mendelssohn. Mendelssohn es igual de apasionado que Schumann, pero como que no pierde, antes dirían la figura, la compostura. No es eso, es mucho más que eso. No es tan talentoso, y en ese aspecto, ¿saben a quién me recuerda? A Haydn. Que Haydn no quería expresar emociones, pero no puede evitar expresar emociones maravillosas dentro de reglas que él hizo muy encasilladoras, digamos, como camisas de fuerza. A pesar de eso, y lo mismo hace Mendelssohn, expresa igual que Schumann, pero de una manera más ordenada, más clásica. Por algo le llaman a Schumann el clásico de los románticos. Eso es una payasada, ¿no? Pero sí, en ese aspecto, imagínense que si fueran pintores, Schumann sería un expresionista abstracto, así todo desbocado de colores y de rayas, y Mendelssohn sería más un miniaturista tipo Vermeer, pero romántico, porque es así de exacto, de puntual, una genialidad musical, van a oír. Ok, Esteban, entonces si ponemos por favor la sonata, a ratos me pareció que sí la conocía yo porque la ponía mi papá, pero luego no. Entonces no era muy conocida porque mi papá sabía mucho de violín y no la tenía. Ok.
creo que tampoco Mendelssohn me va a hacer quedar mal para nada, mira. Había yo escuchado nada más, como les decía, el primer movimiento. Y les digo, al principio me sonó conocido, luego enérgico, muy melódico. Hay algo, aparte de que es discursivo, que platica un discurso, es clarísimo cómo los hace hablar. Digamos que es, bueno, a mí me pareció que hay como un dejo de vigor, no llega al extremo de Schumann o de Brahms, y mucho optimismo. Es una cualidad de la que se habla poco de Mendelssohn, pero yo creo que siempre hay partes muy optimistas en su obra. El que quizá lo capta de una manera bellísima, el optimismo de Mendelssohn, es Woody Allen en su película, se llama Midsummer Night Sex Dream, como el sueño de una noche de verano, pero sexualizada. Me acuerdo que le pregunta a su maestro de filosofía, pero ¿por qué hay la muerte y la nada? Y le contesta el maestro, yo solamente enseño filosofía, yo no la diseño, o algo así, ¿no? Maravillosa película, se los recomiendo mucho, y es todo el tiempo con música de Mendelssohn. Obviamente las obras muy conocidas, más conocidas de Mendelssohn, El sueño de una noche de verano, y por supuesto la Sinfonía número 4, la italiana. Aquí ya escuchamos las 5, la escocesa, la Reforma, mi favorita, la 1, son una maravilla. Todo lo de Mendelssohn, para mi gusto. Es más, este último movimiento me recordó muchísimo al trío Opus 49, que es tan pegajoso como este último movimiento, que me acuerdo cuando lo oímos, salimos y estaba yo en un estacionamiento en la calle de 5 de Mayo, saliendo de Bellas Artes, y mientras era una colota para pagar el boleto, muchos estábamos tarareando a Mendelssohn. O sea, tanto nos había gustado. Bueno, el segundo movimiento, miren, no les platico, bueno, estaba yo pensando, otro paralelismo, aunque son extremos, en las vidas de Schumann y de Mendelssohn, es que Mendelssohn, al igual que Schumann, tiene su alma gemela musical y femenina. Nada más que aquí no fue la esposa de Mendelssohn, de la que se sabe poco, salvo que fue un excelente matrimonio y que se amaban profundamente, aunque Mendelssohn muere muy joven. Pero tenía una relación tan estrecha con su hermana, que era una gran música también, y musicóloga, Fanny, y compositora. Hay obras de Fanny Mendelssohn bellísimas también. Inclusive ella muere un poquito antes que él, ambos prematuros, y se cree que aunque hubo un daño físico, algo le pasó a Mendelssohn, pero básicamente fue la tristeza de la muerte de la hermana, la que adoraba. Bueno, en el segundo movimiento, se fijaron qué delicia, y que traté de enfatizarles, escuchar la introducción del piano y cuando entra el violín, esas entradas son una delicia. Luego, ya ven que cuando hablaban de este violinista, Yevgeny Kurtik, no, Kutik, decían que tiene un sonido oscuro. Y les digo sí, y qué bueno, a mí me encanta el sonido oscuro del violín. ¿Por qué? Porque cuando suena muy grave el sonido del violín, a mí hasta me desagrada. Yo creo que es muy chillón, tan chillón que lastima el oído, es como cuando el sol deslumbra, es demasiado agudo a veces. Como hay gente que no aguanta el borrador o el gis, que
en el pizarrón, un sonido que a veces hace. Igual esto. Eh, Luego, entonces les digo, me encantó porque no chilla el violín. Es clarísimo Schumann, siempre es muy lógico, digo Schumann, Mendelssohn, siempre su discurso es muy lógico y eso se agradece. Dentro de todo el romanticismo es muy estructurado. Cuando se oían unos como gritos en el segundo movimiento, ¿sí? Fue en el segundo, como que el piano nos vuelve a la realidad y nos aterriza otra vez como en una armonía más natural. Y otra vez gritaba y otra vez, inmediatamente regresa al marco. Una delicia. Ah, bueno, y como les hacía yo así, es innegable la elegancia de la música de Mendelssohn. Se percibe esa elegancia. Es lo que siempre digo también de Brahms. Puede gustar o no, pero se siente que es bueno, es evidente que es. Bueno, hablando ya de los logros de este Kutik, ya tocó en el festival, pues yo creo que de los hoy en día más importantes festivales de música de cámara joven. Aquí tenemos uno que yo llegué a oír muy buenas cosas en San Miguel Allende. Debe ser por estas fechas, o ya fue. Llegué a oír un cuarteto de San Petersburgo, fue quizá lo mejor. Un cuarteto, el sexto de Beethoven y uno de Shostakovich, buen nerd. Bueno, pero hay un gran festival internacional en Suiza, en Verbier. Eh, Me voy a fijar cuándo y trataré de ir. ¿Qué más? Tercer movimiento. Bueno, es bromista, también suena muy folclórico hasta ahí, así. Eso pasa mucho con los románticos en general. Tan pasa con los románticos porque como que también, bueno, el romanticismo, digamos que teóricamente, ¿cuáles son sus bases? Eh, Como que no hay reglas, una especie de rebeldía. Yo diría que es una corriente que tiene un poco de adolescencia, la verdad. Eh, Se mueren de melancolía y se mueren jóvenes por el amor o por la revolución o por... Eh, obviamente son de izquierda y tienen muchas ilusiones sociales. En esa época era entendible. Creo que ya esas fórmulas ya se han probado bastante. Eh, y dentro de los nacionalistas, aparte de románticos, pues hay muchos. Uno obvio, y más obvio que la Marcha Eslava o la Obertura 1812 no puede haber, que es Tchaikovsky. Otro, Borjak, él es nacionalista checo, bellísimo. Bartók un bastante posterior y mucho más modernista, pero es el húngaro. También hay otros húngaros. Smetana es otro checo que tiene el poema Mi Patria. Y entonces es un poco como aquí teníamos un compositor, ¿cómo se llamaba? Que hacía como el mosaico musical de México y hacía, tomando música folclórica de diversas zonas, hacía Guizar, Pepe Guizar, él hizo Guadalajara, Guadalajara, por ejemplo. Y entonces, valga la comparación, este poema de Smetana Mi Patria platica sobre las diferentes regiones de la República Checa y está el famoso Moldavia, que es la Taba, se llama allá en Praga, y ahí se basa para el Atikva, el himno del Estado de Israel, que quiere decir la esperanza. Eh, Bellísimo, bellísimo todos estos nacionalistas. Ah, bueno, Smetana es el de Mi Patria. ¿Cuál otro? Bueno, Rimsky-Korsakov, por ejemplo. Hay muchos, miren, y también Mendelssohn, dentro de toda su seriedad y su elegancia, no pierde el humor. El humor es parte
elemental de la vida y además normalmente revela inteligencia y buen humor. Y tiene esa parte divertida también, por ejemplo, eso viene directamente en el clásico de Haydn. Haydn tiene hasta la sinfonía de los adioses o sorpresa, tiene vaciladas, muy agradables, muy inteligentes. Recuerdo que de este tipo de obras mi papá ponía, y una me la recordó, ya la pondré en clase, el zapateado de Sarasate, para violín muy virtuosa, bellísima. El vuelo del moscardón, que hagan de cuenta que es un mosquito que está dando guerra, ¿no? Así. Y luego las famosas chardas, que a mí me chocaban porque las ponían demasiado seguido, ¿no? Pero el violín tiene algo como de, también el violín virtuoso gitano es delicioso y se presta a muchísimas maravillas, pero no sé si después de esto que acabamos de oír, podrían distinguir un poco mejor la diferencia entre el violín y la viola. No lo sé. Bueno, miren, había yo escogido para terminar, pero por variar erré en el tiempo, una obra que yo creo que vamos a ver el jueves, que es una sonata también de Schumann, y la completaré con algo más, pero como afortunadamente todavía nos quedan unos minutos, no sé si les parezca, escríbanme si no. Me gustaría repetir, digamos, por favor, Esteban, porque quiero que volvamos a tratar de habituarnos, si están de acuerdo, a la diferencia entre el violín y viola. Entonces, de ambas cosas que escuchamos hoy, te pones los últimos 5 minutos con violín y con viola, que además creo que en ambos casos los últimos movimientos fueron de los mejores. Y bueno, violín y viola a veces se juntan. Les consta, y creo que ya lo puse inclusive un par de veces de tanto que me gusta, la Sinfonía Concertante para violín y viola de Mozart, que es de mis obras favoritas. Y hay una obra de Händel arreglada por un músico escandinavo, Hallberg o algo así, que yo la oí la primera vez en un video de cuando la Orquesta Filarmónica de Israel cumplió 50 años. Sí, bellísimo. Y tocaron una obra para violín y viola, Perlman en el violín y Zuckerman. Bueno, era una verdadera, es una delicia. No, yo creo que ya se las puse en la clase alguna vez, pero escúchenla, pongan Händel, violín y viola Perelman, Zuckerman, seguro aparece en YouTube y escúchenla. Vale muchísimo, muchísimo la pena. Digo, ¿qué más quisiera yo que ver todo en clase? Pero no da tiempo, definitivamente. Bueno, entonces vamos a escuchar los últimos 5 minutos, por favor, Esteban, de ambas, para que nos quede muy más clara la diferencia entre violín y viola. Ahora, vamos a continuar con esta obra romántica, a ver con qué la completo la próxima. Pensé que 3 era poco y que a lo mejor metía yo hasta 4 y no dio tiempo más que de 2. Pero creo que vale la pena saborearlas como debe de ser, compararlas un poco. Y con yo creo que debe de ser una obra más conocida, porque con los intérpretes que encontré, bueno, para la sonata que vamos a oír, para violín y piano, que no conocía yo de Schumann, no conozco, creo que la número 2, ni más ni menos que al piano, Marta Argerich, y al violín, Guido Kremer.
Guido Kremer son dos icónicos. Entonces, me imagino que si la graban ellos es porque es más comercial, más conocida, pero debe de ser otra maravilla. Entonces, para terminar los últimos 5 minutos, por favor, veamos.
Me pasó algo muy interesante, no sé si a ustedes también. Miren, yo realmente aprendí música a base de repetición. Grababa yo la música y la escuchaba N veces muchas en mi carro en cassette, porque en esa época, como les he platicado, manejaba yo muchas horas al día. Nada de raro en esta ciudad. Y como no existían los celulares todavía, pues tenía esos ratos muy sabrosos de ocio, que nomás era manejar. Y entonces escuchaba yo mucha música. O impuestos, una de las dos. El caso es que no sé si les pasó, creo que no es tan importante para mi gusto, para mi impresión. Y como recordando la esencia de este tipo de clase, no es muy importante que distingamos entre el violín y la viola, más bien lo que pretendía yo demostrar es, no sé si así les pasó, que la segunda vez que escuché lo de Schumann y luego también lo de Mendelssohn, ya no lo escucha uno igual. Yo lo escucho mejor. Es como cuando uno la pasa muy bien con una persona la primera vez. Normalmente la segunda es todavía mejor. Y la tercera y la cuarta, si es que va para bien la relación. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el cine. Cuando la primera vez, por ejemplo, a mí me pasa muchísimo en el cine que veo una buena película. Y la primera vez es tan nuevo todo que como que no la acabo de digerir muy bien. Y la segunda, una buena película, la segunda vez es cuando más la disfruto. Como que ya la analiza uno conociéndola y ya recuerda uno cosas y ya hay escenas que uno quiere que lleguen, etcétera. Lo mismo pasa con la música. No sé si lo habrán sentido, me encantaría que me hicieran comentarios de eso. Pero si estas obras las oyéramos con la misma frecuencia que les voy a decir, una Eine kleine Nacht de Mozart, nos gustaría igual. Son obras de enorme, enorme calidad que están casi olvidadas. Gracias a lo vasto que es el Internet, allí siguen. Pero si no, ¿cuándo las escucharíamos? Yo le debo a la clase que si no fuera por la clase, me hubiera ido invicto, nunca las hubiera escuchado. Y vean qué maravilla. De veras estas obras nos enriquecen. Yo ahorita todas estas cosas nuevas de la clase las escucho y las reescucho. Y como que el acervo de cuando tengo ganas de oír música y es muy rico tener mucho más de dónde escoger. Y como que todo va tan de acuerdo a un estado de ánimo. Bueno, con eso terminamos hoy.